Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a nuestro canal Estructuratec 21, un canal dedicado al aprendizaje de la ingeniería estructural. El día de hoy estoy muy contento de estar de nueva cuenta con todos ustedes en esta Semana Santa. Espero que estén disfrutando de sus vacaciones. Espero por supuesto que se hayan quedado en casa cuidándose en esta contingencia. Muy contento de estar de nueva cuenta platicando acerca de la segunda parte de esta saga de videos en torno a la supervisión de estructuras. Me parece, como lo comentaba en el video previo sobre supervisión de estructuras de concreto, que también es de suma relevancia hablar de estos criterios en torno a las estructuras de mampostería. Recuerden que en la norma técnica complementaria sobre el diseño de estructuras de mampostería, en su capítulo número 10, encuentran precisamente un apartado que se llama Inspección y Control de Obra, naturalmente orientado a las estructuras de mampostería, que vamos a analizar justamente el día de hoy acá en este segundo video de esta saga de supervisión. ¿Por qué es importante también hablar de este tema, más allá de los criterios y de los casos que hemos resuelto sobre el diseño estructural? Pues porque son materiales, lo decía en el video previo, que están íntimamente relacionados. El éxito o el fracaso en el despliegue de estas estructuras, pues está muy relacionado con su ejecución y sobre todo con su correcta ejecución en obra. Vamos a platicar pues el día de hoy en torno a los criterios de este famoso capítulo 10 en el caso de la norma de mampostería del 2020 para discutir algunos puntos que me parecieron relevantes tratar con todos ustedes. Les agradezco muchísimo la discusión y los comentarios en el video previo. Espero que también se genere cierto nivel de discusión y de comentarios en torno a este material. No olviden, por supuesto, darle like al video para poder llegar a más y más interesados en esta área. Suscríbanse y denle clic aquí en la campanita para que puedan recibir las notificaciones de todo el material de nuestro canal. Vamos pues a comenzar con este nuevo video sobre la supervisión en estructuras de mampostería. Muy bien, primeramente se nos dice que antes de la construcción de muros de mampostería es fundamental revisar que el refuerzo longitudinal de los castillos o, ya en su defecto, el refuerzo vertical en muros, que hemos discutido acá en varios videos, en el caso de mampostería reforzada interiormente, esté debidamente anclado y en la posición señalada en los planos estructurales. Recuerden que este refuerzo longitudinal de castillos y muros, si están reforzados interiormente, debe estar muy bien anclado a la cimentación. Entonces, importantísimo tocar este punto antes de levantar la primera hilada de tabiques para sus muros. Fundamental anclarlos. Durante la construcción se nos hace una serie de referencias a diversos puntos que debemos de supervisar. Se nos dice que debemos de revisar que las piezas de mampostería sean del tipo y la calidad especificadas en los planos de construcción. Por acá hemos discutido en diversos videos los tipos de piezas de mampostería. Los invito, por supuesto, a ver esos videos donde discuto sobre las piezas artesanales, las piezas industrializadas, las piezas multiperforadas, etcétera. Creo que es importante hablar de ello y acá se nos pide que revisemos que la mampostería que ha sido especificada en los planos estructurales sea finalmente la que nos llega, ¿no? Que sea del tipo y sobre todo, crucial, que tenga la calidad especificada, ¿sí? Si nosotros diseñamos nuestros muros con una resistencia F'M de la mampostería, pues esa debe de ser precisamente alcanzada por las piezas y por la construcción de esos muros, y es nuestra responsabilidad revisar el cumplimiento de esta especificación. Por otro lado, se nos dice que las piezas de arcilla deben de estar sumergidas en agua al menos 2 horas antes de su colocación. Importantísimo este punto para una correcta disposición con las juntas. Hay que
sumergirlas en agua 2 horas antes de su colocación. Y por otro lado, se nos dice que las piezas de concreto deben de estar secas y se deben de rociar con agua justo antes de su colocación en los elementos tipo muro. Interesantísimo estas maniobras, tanto para piezas de mampostería de arcilla y de concreto. Por otro lado, se nos dicen que todas las piezas de mampostería deben de estar libres de polvo, grasa, aceite o cualquier sustancia o elemento que reduzca la adherencia o dificulte la colocación en los muros. Importante, las piezas limpias, sin ninguna sustancia que haga que la adherencia que necesitamos con las juntas y con la colocación adecuada en el muro se alcance o se logre. Esto es fundamental para que las suposiciones que usamos como estructuristas para diseñar y calcular estos muros pues sean las más adecuadas. Por otro lado, se nos dice que las barras de refuerzo, ¿sí?, que vamos a usar sean del tipo, diámetro y grado indicado en los planos de construcción. Parece simple, pero en realidad deben de cerciorarse, ¿sí?, los responsables de la obra, pues atender, por supuesto, los famosos cuadros de datos en los planos estructurales y los detalles en las memorias de cálculo sobre el tipo, diámetro y grado del acero a emplear en las barras de refuerzo para la mampostería. Por otro lado, se nos dice que los bordes verticales de muros confinados con castillos externos deben de estar dentados o deben de contar con conectores o refuerzo horizontal. Recuerden que la unión, esto hace alusión justamente a la junta o a la unión de los bordes de los muros que van a ir confinados con castillos externos, deben de estar justamente dentados para que exista un buen agarre entre la finalización del muro y el castillo. Y si esto no se hace, entonces se nos dice que debemos de proporcionar conectores o bien refuerzo horizontal. Al menos en México, la práctica, digamos, en la construcción de las estructuras de mampostería, creo yo que cumple con este requisito. Normalmente se suelen dentar y dejar, por supuesto, dispuestos las terminaciones de los muros pegadas a los castillos para que durante el colado exista esta adherencia necesaria para que el confinamiento del muro pueda precisamente desarrollarse con este refuerzo externo o este confinamiento externo proporcionado por los castillos externos. Importantísimo este punto. El siguiente se nos dice que el refuerzo longitudinal de castillos o el refuerzo en el interior de los muros, en el caso de la mampostería reforzada interiormente, debe estar libre de polvo, grasa y cualquier sustancia que afecte la adherencia y, por supuesto, su posición de diseño esté asegurada durante el colado. También importante hacer una supervisión férrea de la disposición de los refuerzos, ¿sí?, en los castillos o en el refuerzo interior, de la posición, diámetro, correcta ubicación y por supuesto limpieza de ese refuerzo que se va a colocar en la mampostería. De esto depende el éxito o el fracaso en el modo de trabajo de estas estructuras de mampostería, entre otros puntos, por supuesto. Por otro lado, se nos pide que el refuerzo horizontal, que si es que nosotros colocamos refuerzo horizontal en los muros de mampostería, lo hemos tocado también en algunos videos acá en el canal, se realice de manera continua a lo largo de toda la longitud del muro. Es decir, evitemos los traslapes, ¿sí?, y debe de anclarse en los extremos con ganchos a 90 grados colocados en el plano del muro. Es fundamental que si vamos a usar refuerzo horizontal, lo hagamos de manera continua, sin traslapes y con estos ganchos a 90 grados colocados justamente en el plano del muro. Requerimos, pues, que este refuerzo esté perfectamente anclado, evitar los traslapes, ¿sí?, en el refuerzo horizontal. Crucial este punto. Por otro lado, se nos dice que el mortero no debe de fabricarse en contacto con el suelo o
sin ningún control en la dosificación. Por acá también hemos hablado de las dosificaciones de los morteros, en el caso de estructuras de mampostería. Échenle una revisada si no han visto estos videos. Y por supuesto acá se nos restringe, ¿sí?, la fabricación de este mortero directamente en contacto con el suelo. Importante y polémica esta instrucción si volteamos a ver la práctica en las obras. ¿Cuántos de ustedes no han visto que el mortero lo desarrollan o lo mezclan directamente en contacto con el suelo en muchas obras? Acá, en este apartado número 10 de nuestra normativa, se nos pide que no se fabrique en contacto con el suelo. Y por supuesto que se cumpla con la dosificación mínima que establece esta norma. Por otro lado, las juntas verticales y horizontales deben de estar totalmente rellenas de mortero. También importantísimo, si se usan tabiques multiperforados, el mortero debe de penetrar en las perforaciones, la distancia que se indique en el proyecto, ¿sí?, en los planos estructurales. Y se nos dice que no menos de 1 centímetro para esta penetración. También crucial que atendamos este punto importantísimo cuando usen tabiques multiperforados, que también hemos tratado acá en el canal. Este punto me parece importantísimo. El famoso desplome o desplomo del muro no debe exceder 0.004 veces la altura que vayan a tener del muro, ni 1.5 centímetros. También fundamental medirlo, verificarlo y por supuesto cumplir con este requerimiento: 0.004 veces la altura del muro y 1.5 centímetros. ¿Sí? No debe exceder ninguno de estos valores. Así que es importante que se revise en la supervisión. En castillos internos, el concreto o mortero de relleno debe de penetrar completamente sin dejar huecos. Importantísimo cuando nosotros vamos a reforzar interiormente la mampostería y los castillos van a ser internos, no externos. Debe de penetrar totalmente el concreto en precisamente el castillo interno o la perforación de esas piezas, sin dejar ningún hueco. Crucial que no queden oquedades, sino que exista una correcta penetración de este material para el buen comportamiento de nuestras estructuras de mampostería. Por otro lado, se nos dice que en muros reforzados con malla soldada de alambre, los conectores de anclaje deben de estar firmemente instalados en la mampostería y concreto con la separación señalada en los planos de construcción. Esto también es importante cuando reforzamos con malla soldada los muros. Debemos de anclarla muy bien, de manera firme, dice acá, a la mampostería para que pueda trabajar el refuerzo de manera adecuada. Los muros transversales de carga que lleguen a tope deben de estar conectados con los muros ortogonales. Importantísimo que exista una ligazón entre los muros ortogonales y son de carga. Por otro lado, hay un apartado ahí en este capítulo número 10 de la norma que nos habla del famoso muestreo y los ensayos que estamos obligados a hacer. Aquí creo que va a haber mucha polémica en sus comentarios. Fíjense bien lo que nos pide la norma. Se nos dice que en morteros, que cuando nosotros usamos morteros para pegar piezas, debemos de tomar como mínimo 6 muestras por cada lote de 3,000 metros cuadrados de ejecución o de construcción o fracción de muro construido. Aproximadamente estamos hablando de 100 metros cúbicos, según comentarios en esta norma de mortero. Debemos de tomar 6 muestras. En casos de edificios que no formen parte de conjuntos, al menos 2 muestras serán de la planta baja en edificaciones de hasta 3 niveles y de la planta baja y primer entrepiso en edificios de más niveles. Fundamental el número de muestras que estamos obligados a tomar. Y se nos dice que estas muestras debemos de tomarlas durante la construcción del lote indicado. Cada muestra debe de estar compuesta de 3 probetas cúbicas en el caso de los morteros para pegar piezas. Ojo,
La elaboración, curado, ensaye y determinación de la capacidad de estas probetas se hará según la norma NMX C061 del 11. Las muestras deberán ser ensayadas a los 28 días. Platíquenme acá en sus comentarios en cuántos de sus proyectos se realizan estos ensayos y si cumplen precisamente con este requerimiento normativo. Va a ser interesante leerlos y debatir sobre este punto que creo generará algo de polémica en la práctica de las estructuras de mampostería. Por otro lado, en los morteros o concretos para relleno, ¿sí? Para relleno de refuerzo externo o refuerzo interno, debemos de tomar como mínimo 3 muestras por cada lote de 3,000 metros cuadrados de desarrollo o fracción de muro construido. En casos de edificios que no formen parte de conjuntos, al menos 2 muestras deben de ser de la planta baja en edificaciones de hasta 3 niveles y de la planta baja y primer piso en edificios de más de 3 niveles. Importantísimo. Y se nos dice que las muestras se deben de tomar también durante la construcción del lote. Cada muestra estará compuesta de 3 probetas cúbicas en el caso de los morteros y de 3 cilindros en el caso de concretos, si vamos a usar concreto para rellenar. La elaboración, curado y ensaye, también la determinación de la capacidad de las probetas, se hará según lo especificado en la norma NMX C061 y la elaboración, curado y ensaye en el caso de los cilindros de concreto se hará con las famosas normas NMX C159 y NMX C08311. Las muestras se van a ensayar también a los 28 días. Importantísimo este punto, repito, para los morteros o concretos de relleno. Y por último, se nos dice que el muestreo y ensayes, en el caso de las piezas de mampostería que vamos a usar en nuestros proyectos, se deben de tomar como mínimo 3 muestras por cada lote también de 3,000 metros cuadrados o fracción, con cada tipo de pieza. O sea, si usamos diferentes piezas, pues habrá que tomar un muestreo de cada uno de estos tipos. Y se nos dice que en caso de edificios, en los casos de edificios que no formen parte de conjuntos, al menos una muestra será de la planta baja en edificios de hasta 3 pisos y de la planta baja y primer entrepiso si el edificio tiene más niveles. Las muestras se tomarán durante la construcción y, aquí hay algo bien importante, las probetas se elaborarán con los materiales, mortero y piezas usados en la construcción del lote, ¿sí? Debemos de adquirirlas, muestrearlas ahí en la construcción y construir estas piezas. ¿Cómo son esas muestras? Se nos dice que cada muestra debe estar compuesta por una pila y un murete y se aceptará elaborar las probetas en laboratorio usando las piezas, la mezcla en seco del mortero y la cantidad de agua empleada en la construcción del lote que se está muestreando. Fundamental que sea representativo. La elaboración, curado, transporte, ensaye y determinación de las resistencias de estas probetas se hará según la norma NMX C464 del 11. Y también las muestras se ensayarán a los 28 días. Fundamental el apartado de muestreo y ensayes. Les recomiendo que le den un vistazo a este famoso capítulo número 10. Todos aquellos que ejecutan proyectos en estructuras de mampostería, es fundamental la atención de estos puntos que hemos compartido acá para el correcto funcionamiento de los diseños estructurales. Y de nueva cuenta, resaltar el papel fundamental del estructurista en estos procesos. Al ser estructuras compuestas con materiales altamente dependientes de los procesos de trabajo, traslado, colocación, vibrado y una correcta ejecución, es fundamental que los estructuristas participen en este proceso de supervisión para garantizar que los diseños estructurales que hemos hecho se cumplan en la realización de todo proyecto. Este video le aprovecho para agradecer por ahí a Miguel HP, uno de nuestros colegas suscriptores en el canal, que justamente sugirió
que el video anterior sobre concreto lo replicara para la inspección y control de obra en el caso de mampostería y acero. Aquí está, Miguel, el video para mampostería. Espero sea de su agrado. Creo que es crucial, también como lo hicimos en concreto, hablar de los puntos de este capítulo para mampostería. Espero leerlos, leer sus comentarios y discutir sobre las prácticas en sus países. Les mando un fuerte y caluroso abrazo. Les aprovecho para desearles una feliz Semana Santa. Descansen en la medida de lo posible. No olviden quedarse en casa. Seguimos en pandemia, en contingencia, y hay que seguir las medidas para poder regresar a nuestros trabajos. Espero, por supuesto, que pronto podamos hacerlo y podamos estar hablando ya de haber superado esta contingencia que nos tiene acá en nuestras casas, en nuestras zonas. Les mando un fuerte abrazo y les deseo, ya lo decía, una muy feliz Semana Santa. Pásenla bien, descansen y nos vemos muy pronto en la próxima entrega. Saludos a todos.